¿Cómo están? Dios les bendiga. Yo creo que necesitamos discernir lo que es una guerra espiritual y estar entendidos de que cuando hay oposición, cuando hay algo que interfiere a que podamos nosotros compartir la palabra, a que podamos nosotros recibir el alimento espiritual, es porque hay algo que quiere impedir la bendición que viene o que ya está aquí, pero que no la podemos recibir porque no le agrada al enemigo que sus hijos, que los hijos de Dios puedan recibir bendición. Al enemigo está enojado. Decía un hermano en alguna ocasión, ahora sí me voy a poner en guerra, pero yo les digo, desde el momento en que recibiste a Jesús, ya le declaraste la guerra al diablo. Y ahora tienes que estar preparado para enfrentar esa guerra y para salir victorioso de esa guerra. Porque el Señor ya nos dio la victoria. ¿Cuántos lo creen? Jesús, a través de la sangre que derramó en la cruz, nos ha dado la victoria. Bueno, vamos a tener hoy queremos compartir la palabra. A ver, voy a tratar de abrir un poco más esto para ver la imagen. Y el Señor nos dio una palabra. Bueno, en lo personal, a mi esposa y a mí estábamos desde algún tiempo tratando de darnos cuenta qué bendición pueda traernos cada una de las palabras que Dios nos dio. Pero quiero decirles, ¿cuántas mujeres estuvieron en el evento el día de ayer? Levanten su mano para saber. Amén, gloria a Dios. Bueno, ustedes saben que en ese evento la bendición de Dios fue muy grande. La verdad es que a veces nosotros ponemos otras cosas en el lugar que debe ocupar Dios. Ponemos el trabajo, a veces la familia, a veces diferentes cosas en el lugar que debe ocupar el Señor. Y el tema de hoy, así, voy a tratar de ser breve, pero tiene muchísimos pasajes y versículos que yo les voy a pedir que estemos atentos. No sé si también en la pantalla se puedan ver, y si no, puedas buscar también en tu Biblia. Pero primero quiero hacer mención de algo que la misma naturaleza nos enseña, porque Dios creó todo, los cielos, la tierra, donde estamos, donde quiera que vayamos, en cualquier lugar que estemos, Dios ha formado al universo. Y si nosotros volteamos en la noche a ver las estrellas, si es que se alcanzan a ver de aquí, pero hay lugares donde se alcanzan a ver bastante bien las estrellas en los pueblos, en los lugares donde no hay mucho smog, mucha contaminación, se alcanza a ver cómo la grandeza de Dios es en todo el universo. Bueno, la parte que quiero tocar, y porque depende de esto que podamos entender el título de esta enseñanza, es que el hombre muere cuando deja de cumplir la función que Dios le ha dado. Es terrible esto, porque hay muchos muertos que andan caminando por ahí en la calle. El hombre, me refiero al hombre y la mujer. Cuando hablo del hombre, me refiero a la naturaleza humana. El ser humano muere cuando deja de cumplir la función que Dios le ha dado. Fíjense, les voy a poner nada más así cortitos 3 ejemplos de cómo la naturaleza misma refleja la grandeza de Dios y la perfección de Dios. Quiero que estés atento, no te me distraigas. Con 3 ejemplos muy sencillos nos vamos a dar cuenta cómo la naturaleza, lo que Dios hizo, refleja la sabiduría de Dios y refleja también en ocasiones la ignorancia del hombre. Pero la grandeza de Dios se refleja en su misma naturaleza, en lo que nosotros observamos. La creación de Dios es perfecta. Repite conmigo,
la creación de Dios es perfecta. Escucha, tú y yo somos creación de Dios, pero también ahora que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, somos hijos de Dios. A ver, creo que no me escucharon. Toda la naturaleza es creación de Dios. Todos los seres humanos son creación de Dios. Tú y yo somos creación de Dios. Pero tú que estás aquí en este lugar, si ya recibiste a Jesús en tu corazón, no solamente eres la creación de Dios, sino que ahora eres hijo de Dios. Ahora sí lo entendimos. Repetí exactamente lo mismo, pero necesitamos estar atentos. La palabra de Dios nos enseña claramente que solamente aquellos que le han recibido y que le han confesado con su boca que Jesucristo es el Señor, forman parte de la familia de Dios. Pero algunos podemos decir, qué raro, eso ya lo sabía yo, eso no es nada nuevo. Qué cosa tan interesante el pastor acaba de descubrir. Pero mira, yo quiero explicarte dije 3 ejemplos sencillos de la naturaleza, cómo Dios ha creado todo lo que está en el universo con una perfección. Dios hace las cosas perfectas, pero llega el hombre y las echa a perder. Hace poco estuvimos en Michigan y mi esposa y yo veníamos reflexionando cómo aquí en México, para hacer las carreteras, normalmente si se atraviesa un bosque, tiramos el bosque. Si se atraviesa un cerro, agujeramos el cerro. Si hay un río, pues le hacemos un puente o lo tapamos, pero pasamos con todo y carretera por ahí, en contra de la naturaleza que Dios ha creado, y por eso después son los problemas. ¿Por qué les digo de Michigan? Porque allá las carreteras son así, porque van conforme a la naturaleza, o sea, respetan tanto la naturaleza que no tiran los árboles por tirarlos, porque nosotros no tenemos una idea clara de la perfección de la creación de Dios. Te voy a explicar en 3 ejemplos. 1, en algún lugar, en las riberas, principalmente en los ríos como el Amazonas y algunos otros ríos grandes, empezaron a eliminar, los hombres empezaron a eliminar los sapos. Ahorita no he dado ningún pasaje, entonces nada más voy a poner 3 ejemplos. A eliminar los sapos y las ranas y todos los anfibios que veían por ahí, porque hacían mucho ruido en la noche y no los dejaban dormir. Ocurre que después de haber eliminado un gran porcentaje de ranas y de anfibios, se empezaron a multiplicar los moscos y empezó el problema de ¿cómo se llama la enfermedad de los moscos? El dengue, la chikungunya y una serie de problemas. ¿Por qué? Porque Dios sabía que los animales que había formado en ese lugar eran necesarios para que pudiera haber un equilibrio ecológico. En algún otro lugar, como ahora que estuvimos en Michigan, nos dijeron que se habían multiplicado los venados en ese lugar y ya causaban problemas, porque la mayoría de la gente había acabado con los lobos y los coyotes, y estos a su vez ya no había un depredador que acabara con el exceso número de venados. Ahora, otro ejemplo de cómo el hombre destruye la naturaleza perfecta de Dios. Otro, en el desierto empezaron a acabar con las serpientes, en el desierto de Sonora, porque creían que tenían algunas propiedades curativas y empezaron a vender las serpientes y empezaron a acabar con la serpiente de cascabel. Y después se multiplicó el problema con los alacranes y con todo tipo de bichos que se comían las serpientes. Esperen, escuchen lo que les voy a decir. Esos problemas no los ocasionó Dios. Esos problemas los ha ocasionado el hombre porque no entiende que todo lo que creó Dios lo creó perfecto. Repite conmigo, todo lo que creó Dios lo creó perfecto.
Ahora viene la pregunta para empezar el tema después de esta introducción. ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Para qué fue creado el hombre? Vamos a preguntarnos eso. No me contestes, solamente escucha lo que te voy a decir, porque en esta porción de la palabra vamos a encontrar claramente que cuando el hombre no cumple el propósito por el cual Dios lo formó y Dios lo hizo, entonces el hombre muere. Y yo les decía al principio, y por ahí algunos hasta dijeron, ¿qué es lo que está diciendo el pastor? Hay muchos muertos caminando en la calle. Mira, tenemos que entender la situación espiritual y la situación natural. El ser humano está vivo cuando late su corazón, respira, y tienes los que saben de enfermería un poco, podrán decirme, tienen los signos vitales, ¿verdad? Con los signos vitales podemos entender que el hombre está vivo. Pero para Dios, el hombre que tiene signos vitales pero no lo reconoce como su Dios, está muerto. Por eso es que yo les dije, cuando el hombre deja de cumplir la función que Dios le ha asignado, entonces es un hombre muerto. Entonces, ¿para qué fue creado el hombre en la tierra? Si tú y yo, en la pregunta que yo hago, no entendemos el trasfondo de por qué, si ya explicamos que todo tiene una razón de ser en la naturaleza, también el ser humano tiene una razón de ser en la vida del universo y en la vida principalmente de su creación. ¿Amén? Bueno, el hombre es comparado en la Biblia, y ahorita no les quiero dar el pasaje adelantado porque quiero que entendamos bien que el hombre es comparado en la Biblia con un árbol. ¿Puedes decirle al que está a tu lado, tú eres un árbol? ¿Dónde están mis ramas? ¿Dónde están mis hojas? ¿Dónde está la raíz? Bueno, ¿saben por qué Dios utiliza en su palabra y en todos los escritos compara al hombre con un árbol? Te voy a decir así de sencillo. ¿Por qué? Ay, Señor, le ha dado revelación a mi hermano. Porque el árbol tiene que dar fruto. Bueno, sí, es una razón. Pero acuérdate que hay tres tipos, yo los dividí, tres tipos de árboles. ¿De cuál quieres ser tú? Hay un árbol que no da fruto, pero da una sombra preciosa. Y todo el mundo quiere acercarse a la sombra de ese árbol. Y hay otros árboles que han sido para dar frutos. Y está perfecto, dan su fruto y cumplen su función. Pero también hay otros árboles, fíjate, aquí es lo más hermoso para las mujeres que les gusta tener plantas en su casa. Hay árboles que solamente sirven para adorno. Y si están adornando la casa, están cumpliendo su función. Amén. Bueno, entonces vamos a ver lo que dice el Salmo 1 en su versículo 3, que dice de esta manera: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? En este primer salmo el Señor nos enseña algo muy importante, que el hombre debe ser como ese árbol plantado. Pero ¿cuántos de aquí somos árboles que ni estamos plantados cerca del agua o del río, ni hemos echado raíces, ni estamos verdes todo el tiempo, ni damos fruto, ni prospera lo que nosotros hacemos? Entonces yo te voy a decir algo que nos pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. No estamos vivos y somos personas, humanos, que caminamos muertos. Te voy a explicar. Vamos a dar las bases bíblicas para todo este estudio. El estudio se llama, ¿sí? Así, el hombre muere cuando no cumple su función. Y si tú y yo como seres humanos no estamos cumpliendo la función, estamos muertos. Miren, la guerra espiritual no se da contra los muertos, se da contra los vivos. Y si nosotros tenemos una guerra espiritual es porque estamos vivos para Dios.
Hace un momento veníamos en el camino y yo traía una ubicación y me fui bien confiado. Pues esta ubicación ya, de repente llego a una, dice el Waze, dice, has llegado a tu destino. ¿Se han oído esa vocecita? Dije, ay Señor, ¿dónde está mi destino? Porque aquí no veo nada. Y entonces en mi desesperación le digo a mi esposa, ¿qué crees? Que ya nos perdimos. Y la mujer sabiamente dice, pues ¿qué no te fijas? No me dijo eso. No, la respuesta fue, pues háblale al pastor para que te diga dónde es. Y ya, ¿verdad? Pero estuvimos un rato y fíjense que eso fue precisamente lo que yo les menciono, una guerra espiritual verdaderamente, porque la palabra que yo traía dije, ay Señor, yo no me la puedo guardar, no me la puedo quedar, y si no llego no voy a cumplir el propósito que Dios me ha dado para poder traer una palabra a la iglesia, ¿verdad? De Cristo liberando a los cautivos. Señor, yo quiero cumplir tu propósito, no quiero ser un hombre muerto, ¿sí? Ahí es donde vamos a ver en Génesis, vamos a dar otro pasaje, Génesis 1:28, y dice de esta manera la respuesta que nos decía nuestra hermana, ¿verdad? Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay una palabra clave aquí, fructificad, dar fruto y multiplicarse. Quiero decirte que si hoy nuestro Dios nos está enseñando algo verdaderamente importante. Si tú no te has multiplicado, perdón que te lo diga, pero estás muerto. Una de las cosas por las cuales Dios nos formó y nos hizo como seres humanos, como hombres en esta tierra, fue para dar fruto y para multiplicarnos. Qué terrible es llegar ante la presencia de Dios y no llevar frutos. Ahorita vamos a ver cómo también es reprendido el árbol que no llevaba fruto como el de la higuera. Todos hemos leído esa parte, pero ahorita vamos a ver también en Juan 15, 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis, no se oyó, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no han sido contestadas tus oraciones? ¿Alguna vez te has preguntado por qué no han sido contestadas tus oraciones? Repetí 2 veces lo mismo. Yo te voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios dice aquí claramente que porque no hemos llevado fruto. A veces queremos la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén, aleluya. Yo soy el primero que levanto la mano, ¿verdad? Queremos la bendición de Dios. ¿Cuántos queremos que Dios conteste nuestras oraciones? Porque todo lo que nosotros pedimos queremos que nos lo conteste el Señor. Amén. Todos debemos decir amén a esto. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que llevemos fruto. Y que ese fruto permanezca. Tiene una característica, miren. Hay mucha gente que cómodamente venimos a la iglesia, y yo me cuento a veces entre estas personas, venimos a la iglesia pero no somos capaces de traer a otros, de multiplicarnos. Porque se nos hace como que pues ya la hicimos. Algunos dicen, yo ya pasé
¿verdad? Aunque sea de a panzazo, así dicen algunos. Yo ya pasé, ya recibí al Señor, yo ya soy salvo, yo ya tengo garantizado mi lugar allá en el cielo. Gloria a Dios, aleluya, amén. Vengo, alabo al Señor, levanto las manos, salto, brinco, lloro, oro y hago muchas cosas. Me pongo la mano, me tiro, me caigo, me vuelvo a levantar. Pero los demás que están a mi lado, mi vecino, mi primo, mi cuñado, mi suegra, no me interesa, menos mi suegra. Pero tenemos que estar interesados por la vida espiritual de todos los que nos rodean. Y alguien me preguntó, ¿incluyendo a mi suegra? Sí, incluyendo su suegra, porque también la ama el Señor. Amén. Y yo también la amo. Bueno, ya falleció mi suegra, pero mis respetos, mi amor para mi suegrita. Dice, quiere quedar bien el pastor. No, la verdad es que mi suegra era una hermosura de mujer. Fíjense nada más que a todos lados la queríamos llevar, mi amor, ¿verdad? Ella sabe que sí, porque decía, suegrita, paso por usted. Bueno, sí, Ezequiel, pase por mí. Pero yo sabía que ella en su bolsita mágica, porque siempre cargaba una bolsita mágica, ¿saben qué traía? Unas tortitas, un cafecito, unos dulcecitos. Por eso yo le decía, hermana, véngase, yo la llevo. El Señor fue me dio mucha bendición con mi suegra, de veras. Íbamos a salir a algún lado y siempre su bolsa mágica. Íbamos a medio camino y de la bolsa mágica decía, Ezequiel, ¿no quiere una tortita? Pero ¿saben cómo las preparaba? No para antojarlos, ¿verdad? Yo ya también tengo. ¿Ustedes han probado las tortas con frijoles? Ay, Señor Jesús. De esas que hasta pesan. Con sus frijolitos y su huevito, sus chiles así picaditos. Nam, 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 nam. Y luego una tacita, un vasito de café con leche. Bien rico, calientito, porque llevaba su termo. Hasta parece que iba criando un bebé. Llevaba su termo bien calientito, todo. Y cuando íbamos más de 6, a todos nos alcanzaba el cafecito. Y a todos nos alcanzaban las tortitas. ¿De dónde? Por eso yo les decía que era la bolsita mágica, porque salían y salían y salían y salían y no se acababan. Y luego ya para terminar, ¿no quieren un dulcito? ¿De dónde salen los dulcecitos? Bueno, ¿por quién debemos orar? Si el Señor nos está pidiendo que llevemos fruto y fruto que permanezca. Vamos. Pero dice en el mismo, vamos a buscar el otro pasaje. Juan 15, del 4 al 7, pero ese quiero porque, ¿qué creen? Que no lo traigo aquí ese versículo. Pero ya lo tienen acá, lo podemos ir leyendo. Del 4 al 7, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto. Dije que todos, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. El que sigue. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hasta ahí. Otra vez, ¿cuántos quieren que sus oraciones, no muevan ahí ese, déjenlo ahí. ¿Cuántos quieren
¿O cuántos queremos que nuestras oraciones sean contestadas? Hay una condición. ¿Cuál es? Que permanezcamos. ¿En quién? En la palabra. Dice ahí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permaneced en la palabra. Es una característica del cristiano. ¿Cuántos leen su Biblia durante la semana? Amén, gloria a Dios, aleluya, qué bueno, porque todos tenemos que hacerlo. No levantes la mano, pero yo te puedo asegurar que todos los que estamos aquí, no nos vaya a pasar como a la hermana que andaba buscando sus lentes y pasa aquí al frente y dice, pastor, quiero que ore por mí. Le digo, ¿por qué? Es que ya tiene 8 días que no encuentro mis lentes. Señor, con la unción, ya saben. Señor, que sus lentes aparezcan abra su Biblia en tal pasaje y van a aparecer sus lentes. Y abre la Biblia y ahí estaban sus lentes en medio de su Biblia. Tenía 8 días que no abría su Biblia. ¿Verdad? Que no nos vaya a pasar como a la hermana que andaba buscando sus lentes. El Señor nos enseña que debemos permanecer en su palabra. Permanecer en el Señor. Cuando hace el ejemplo de los pámpanos, nosotros entendemos, es claro. Imagínense, ha pasado en las plantas de mi esposa que a veces empiezan a salir las florecitas. Y quiero decirles que mi esposa le pone, ya hasta me sé la receta, es que me dice, ve por unos plátanos machos, y voy y traigo los plátanos. Yo dije, ahora sí vamos a comer plátanos machos bien frititos. Y no, le quita la cáscara y la pone a cocer en agua y los plátanos. Al rato, mi amor, ahorita es para mis plantas. Empieza a cocer sus cáscaras de plátano. ¿Qué más le pone? Bueno, pero le pone varias, agua de coco, canela y miel. Y le prepara mejor comida que a mí. Y le pone a sus plantas, pero ¿qué creen? Que empiezan a salir florecitas. Y yo ya descubrí por qué. Porque el plátano contiene mucho potasio. Y entonces empiezan las plantas como si fuera vitamina. Y empiezan a salir las florecitas. Pero ¿qué creen? Que a veces un descuido, como están en el pasillo, un descuido y se rompe el tallito, ¿verdad? Donde están, y se empiezan a secar. Y es lo mismo que pasa cuando nosotros, que estamos tomados del tallo que es Jesús, de la vida que tenemos que tener en un alimento de la clorofila de Dios, y poder entender que somos parte del mismo Dios y que somos alimentados a través de la palabra de Dios, perdemos ese contacto y se rompe ese tallito y se empieza a secar uno. No les pregunto a cuánto les ha pasado, porque a muchos nos ha pasado. Nos desconectamos de Dios y empezamos a morir espiritualmente. Por eso es importante en este estudio darnos cuenta que lo principal de esto es que nosotros podamos permanecer en la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar, si no, no voy a terminar. Es bien interesante esto, porque aquí hay 3 puntos en todo el pasaje que quiero resaltar. Uno es vivir una vida que tenga sentido, que podamos nosotros, como dice en Juan 15:6, ¿verdad? Que seamos, ¿cómo dice el 6? Que permanezcamos, ¿verdad? Porque el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Qué terrible es. Tenemos que tomar con mucha seriedad este versículo.
Miren, hay mucha gente que dice, ¿por qué? Ahí viene la pregunta que a veces nos hacemos, hermanos, y decimos, ¿por qué si ese hermano estuvo aquí en la iglesia y estuvo orando y se levantaba y brincaba y danzaba y cantaba y predicaba y hacía mil cosas y de pronto se fue? Y de pronto se regresó al mundo y de pronto ya no le interesó nada, porque no permaneció en el Señor. Es muy fácil perder la brújula. Nosotros nos dimos cuenta hoy. Nos perdimos por allá. Es muy fácil perder la brújula. Miren, yo estaba seguro que sabía llegar aquí. Ya había venido un día, una vez, ¿verdad? Y yo le dije a mi esposa, no, mira, sin ver ese GPS, no, mira, yo me la sé. Y cuando acordé ya andaba por allá, quién sabe, por el cerro. Por eso les digo, es muy fácil extraviarse, hermanos. Si eso pasa físicamente con la falta de orientación, miren, gracias a Dios ya existen los celulares y ya hay muchas aplicaciones, ¿verdad? Y podemos recurrir a eso. Pero nosotros no tenemos en nuestra vida espiritual un GPS que nos vaya guiando, sino solamente la palabra, que es el mejor GPS que podamos tener y es la mejor dirección que podamos tener, y que no precisamente es electrónico, pero que nos lleva a un rumbo claro y directo, eficaz y con una visión de que nos lleva hacia el mismo cielo. Pero cuando perdemos la brújula, cuando nos perdemos y nos extraviamos del camino de Dios, nos puede llevar al infierno. Aquí habla acerca de un fuego. Se secará y los echarán en el fuego. ¿Y qué más? Y arden. Esto es símbolo, o la simbología del infierno. Porque algunos decimos, pues ahí es una hierbita y se cayó de la plantita y se secó y la echaron al fuego y ya se acabó. ¿Y cuántos de nosotros podemos ser esa ramita, esa rama que de repente se rompe y se seca y la echan al fuego? Qué tristeza. Por eso nosotros tenemos que estar, hermanos, todo el tiempo tomados de la mano de Dios, no separarnos de Él. Es muy fácil perderse. Ahora que también en Michigan saqué la brújula de orientación en el celular, y yo pensé que era un lugar muy alto, Yo dije, es que cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Popo, ¿quién han ido al Popo o al Isla? Cuando va uno para allá, dice, si uno ve la altitud, dice, no, pues 2,000, 2,500, 2,600 de altura, y ya se siente frío. Bueno, en Michigan se siente frío y yo dije, debe ser un lugar alto. Saco mi aplicación del celular y checo la altitud allá en Michigan y me doy cuenta que estamos a 260 metros sobre el nivel del mar. Bueno, para que se vayan dando cuenta, aquí mi hermanito Oscar, que va a estar por allá, ¿verdad? Y que no está más que a 260 metros de altura sobre el nivel del mar, y que el frío no se debe precisamente al nivel del mar, porque allá tiene una situación del hemisferio norte que ya es zona fría, pero es porque los rayos del sol llegan indirectamente a ese lugar. Ya después me puse a investigar porque no me iba a quedar con la duda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos perdemos. Fíjate bien, nos perdemos, y ahí viene el ejemplo. Las circunstancias nos desvían a veces. Cuando solamente nos guiamos por las circunstancias, nos desvían de la verdad que tiene Dios para nosotros. Hay mucha gente que está enferma, ¿y sabes qué piensa? Que Dios no la escucha. Hay mucha gente que está pasando necesidad económica, que no tiene dinero, ¿y sabes qué piensa? Que Dios no lo escucha.
Hay mucha gente que está pasando situaciones de problemas matrimoniales o con sus hijos o con sus vecinos y piensa que Dios no lo escucha. Mira, es muy fácil perder la brújula. Y lo peor de todo es que perdemos algo bien importante: la vida espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. Perdón. Hebreos 12:11. Ya casi, pero ustedes tranquilos. Yo sé que hay gente que está cansada. Los domingos estamos a veces muy cansados, pero mira, también igual, y si tienes sueño puedes salir y mojarte un poquito la cara, porque veo caras que tienen mucho sueño. Mójate un poquito la cara, despierta, porque el Señor tiene algo muy especial para ti. Mira, dice la palabra del Señor, solo quiero que tú lo observes. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ay. Cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, cuando nosotros estamos, ya lo dije, enfermedad, necesidad económica, problemas de lo que tú quieras, necesitamos entender que todo eso pasa porque Dios nos ama. Y algunos dicen: ¿cómo me va a amar si me tiene así? Pero yo te voy a decir: sí, porque todos los que somos hijos, dice así la palabra de Dios, a los que aman a Dios, escucha, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto es los que conforme a su propósito han sido llamados. Eso es en un versículo completo, pero entendemos que el contexto esencial es que tú y yo hemos sido llamados. ¿Hay alguien aquí que por primera vez viene a una reunión cristiana? ¿Nadie? Levante su mano, no le dé pena, solamente es una pregunta. Bueno, hay nuevos cristianos aquí que tengan poco tiempo. Hermanita, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Ya recibieron a Jesús en su corazón? ¿Hicieron la oración de fe? Y si no la han hecho, ahorita que terminemos la vamos a hacer para que sean verdaderamente hijos de Dios y bendecidos por Dios. Amén. Cuando nosotros entendemos este principio de la disciplina, es como, yo recuerdo, mis padres no eran cristianos, sin embargo, me disciplinaron. Y yo les puedo decir, me disciplinaron no porque no me querían, sino como dicen los políticos, sino todo lo contrario. ¿Verdad? ¿En serio? Mis padres me disciplinaron porque me amaban, porque me querían, porque no querían lo malo para mí y no eran cristianos. Cuando habla en Hebreos acerca de la disciplina, que no nos agrada a nadie nos agrada la disciplina. ¿Ustedes han platicado alguna vez con un soldado o con alguien que está en el ejército? ¿O hay alguien aquí que está en el ejército? ¿No? ¿Hay alguien que está en el ejército? ¿Nadie? ¿O que estuvo en el ejército? ¿O que conoce la disciplina del ejército? Se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. No es agradable la disciplina, pero al final nos da ¿qué? Fruto apacible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente, fíjense bien, cuando aplica la disciplina a Dios es porque el Señor quiere que nosotros estemos más fuertes. La disciplina en el ejército, por ejemplo, para tener condición física, salen a correr muy temprano, se bañan con agua fría, le tienen ejercicios, les enseñan muchas cosas en cuanto a la disciplina, a marchar, ¿verdad? Todo eso al principio pues no es fácil. A obedecer órdenes, ¿verdad? En el ejército dicen, las órdenes no se hicieron para discutir, se hicieron para obedecer, ¿verdad? Bueno,
¿Y por qué les platico esto? Porque la disciplina se debe ver también en la casa, en la familia. Si tú amas a tu hijo y ves que está en un problema por ejemplo, está cayendo en las drogas y no le dices nada, al contrario, le das los otros 10 para que complete para su churro. Imagínate. Y ustedes, sí, nos reímos, pero yo he visto gente que así es. En lugar de haber una disciplina en casa, le permitimos todo lo que quiera hacer. Ah, no, pobrecito, se va a enojar y se va a ir. Pues que se vaya. Ah, es que no, es que es mi hijo. Usted lo dice porque no es su hijo. Yo también tuve 3 varones y viera que fue bien difícil para poder educarlos, pero ahora le puedo decir al Señor gracias porque ahora son siervos tuyos. A mi esposa, que era la más dura, pues siempre ha sido la dura ahí en la casa, le costó también mucho trabajo, ¿verdad? A mí también, pero me acuerdo que uno de ellos, no les voy a decir nombres porque ya los conocen, ¿verdad? Estaba en la adolescencia, ya estaba un poquito más de la adolescencia y de repente empezó a llegar tarde a la casa. Ya saben, ya se creen los uyuyuy, los uyuyuy, los ayayay. Y le digo a mi esposa, pues nada más vamos a darle un límite. ¿Qué te parece? Vamos a ponerle que, porque el límite era a las 9 de la noche, allá en Nesa, cuidadito, no sé por acá. Pero le digo, déjalo a las 10, ya y le pusimos a las 10 y que llega a las 11. Y que mi esposa y yo, para que no digan que mi esposa no, pues lo regañamos, la verdad sí. Mi esposa agarró un palo y pobrecito de él, no, zumba, que le dio la disciplina y dice, ya no, pero ¿te acuerdas cuando? Bueno, ya no quiero contarles más, pero sí. Uno de ellos tuvo que irse de la casa porque no quería entender. Y dice, me voy de la casa. Pues chiquitito, mi esposa agarró su maletita. Le digo, no le des maleta, déjalo así, que se vaya sin maleta. Estaba yo tan enojado que se vaya sin maleta. ¿Quiere independencia? Órale. Y que se va. Y a los 3 meses regresa con su maletita. No había quien le guisara, no había quien le lavara, no había quien lo regañara. Yo creo que era lo más que extrañó, ¿verdad? Pero sí regresó así como que más tranquilón, ¿verdad? Porque a veces necesitamos aprender de esa disciplina que pone Dios en nuestra vida para que podamos corregirnos, hermanos. Esa disciplina no es porque Dios no te ama. Esa disciplina no es porque Dios no te quiere. Esa disciplina es porque Dios te ama y no quiere que te pierdas y te mueras y dejes de dar fruto. Miren, las plantas necesitan, para que den fruto, por ejemplo, una manzana, un árbol de manzana necesita ser podado. ¿Cuántos conocen un poco de eso? Yo no soy muy de campo, pero yo entiendo porque mi suegro, cuando íbamos allá al pueblo, mi suegro tenía unas manzanitas, hay unos árboles, y me decía, véngase, vamos a podar el árbol. Ya nos podábamos el árbol y después empezaban a salir ramitas nuevas y llenas de fruto. Pero ¿tú crees que esa podada de árboles no le dolía al árbol? Claro. Claro, así es Dios con nosotros. A veces nos disciplina, nos poda un poquito esas ramas, pero después damos más fruto. Entonces tenemos que estar agradecidos con Dios, ¿o no? Claro que sí. Si estás pasando por una situación difícil es porque Dios te ama. No es porque Dios no te ama, es porque Él te ama y quiere que tú des fruto y mucho fruto. Amén. ¿Cómo estamos en tiempo? A ver, díganme por qué. ¿Bien?
Yo me sigo derecho, bueno, ya no les pregunto, pues. Vamos a, bueno, vamos a leer este pasaje en Gálatas 5. ¿Dónde está lo del fruto del? Ah, sí. El fruto del Espíritu. 5, desde el 16. Nada más vamos a dar lectura aquí. Es que esto está bien interesante. Esta parte de la palabra nos va a enseñar algo muy importante. Gálatas 5, desde el 16 hasta el 22. No, ¿sí? Sí, bueno. 16. A ver, vamos yo lo tengo ahí, pero me gusta más de acá, se ve más grandota. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué sigue? Porque no. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son, a ver, ahí vamos, quiero que me ayuden a numerarlas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, escucha, no heredarán el reino de Dios. Ay, Señor. Vamos a leer la que sigue. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Primero, ¿cuántas cosas son las de la carne? 18, 17. Bueno, ¿quién da más? Y cosas semejantes, etcétera, 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 etcétera. Y muchos decimos, esa ya me la sabía, pastor, eso yo lo leía desde hace mucho tiempo. Pero a veces nosotros leemos y no hacemos. Oímos, pero no escuchamos. Escucha. En las iglesias hay muchos muertos. Escucha, en las iglesias hay muchos muertos que no han dado ese fruto, el del Espíritu. Y solamente dan o cumplen, obedecen los deseos de la carne. No es lo mismo el deseo de la carne que el fruto del Espíritu. Los deseos de la carne nos van a llevar al infierno. Cuando yo digo esta palabra, no lo digo con el afán de que se me asusten, pero sí que bueno que se asustan algunos y dicen, ay, mejor dejo eso. Pero más bien es para que reflexionemos. Algunos dicen, yo no estoy en adulterio, ni estoy en fornicación, pero vivo con mi esposa sin casarme. Pues quiero decirte que si estás en fornicación, porque la fornicación es precisamente el tener relaciones con una persona que no es tu esposa, y no es tu esposa o no es tu esposo porque no te has casado. Ay, ay, ay. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? No, esa fue la predicación de allá de hombres, ¿verdad?
Pero yo no voy a explicar todas las palabras que están ahí. Nosotros las tenemos que entender y discernir como están en la palabra. No le tenemos que aumentar ni quitar, simplemente es leerlas y ponerlas en práctica en nuestra vida para poder dejar todo lo que es el deseo de la carne y poder nosotros empezar a dar ese fruto, el fruto del Espíritu. Si tú ves en la palabra al inicio, no dice los frutos del Espíritu. Sería hablar en plural. Y aunque dicen muchas palabras acerca del fruto del Espíritu, es un solo fruto que está en es como una naranja que tiene todos esos gajos, pero que no deja de ser naranja. ¿Y sabes cuál es ese fruto? El fruto es el amor. Por eso al principio dice el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es amor. Es gozo, es paz, es un montón de... Dice, miren, el verdadero amor es sufrido. ¿A cuánto les gusta sufrir? No digan amén. Pero es amén. Fíjate, no digamos amén, pero es amén. El amor es el fruto del Espíritu que Dios quiere que tú des. ¿Tú eres un árbol? Hace rato dijiste. Dile al que está a tu lado, eres un árbol. Y el fruto que tienes que dar es el fruto del amor. Y el fruto del amor es sufrido. ¿Saben por qué hay tantos divorcios? Porque no aman. Ay, ay, ay. Porque no queremos sufrir. La gente dice, ay, bueno, principalmente cuando ya están enojados y van a divorciarse. Ay, ¿quién va a estar aguantando a ese hombre tan gruñón y tan... No lo amas. Y el hombre dice, ay, ¿quién va a estar aguantando a esa mujer que es tan molestona, tan gritona, y todo, nada le parece y todo? Y entonces no la amas. El verdadero amor es sufrido. El verdadero amor es sufrido. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque nos gustan las palabras bonitas. Mira, generalmente en una iglesia vamos para que nos diga el pastor, todo lo puedo en Cristo, levántate, Dios te da la victoria, eres aleluya, amén, todo está muy bien, tú sigue adelante. Qué bueno, qué bonitas palabras de parte de Dios. Pero la otra parte que te dice que tienes que dar fruto, si no estás muerto, que si no eres capaz de sufrir por amor, entonces no estás amando. Esas cosas no nos gustan a veces, pero quiero decirte que ese es el verdadero hombre que Dios quiere desarrollar en ti, hombre y mujer, que sepan amar para que puedan dar fruto y fruto que permanezca. Ya me pasé, ahora sí, pastor. Bueno, vamos a terminar. Dice Mateo 21, 18 y 19. Lo que les dije al principio acerca de Jesús maldice la higuera sin fruto. Mateo 21, 18 y 19. Dice así: por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre, ¿verdad? Era 100% hombre, tenía hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró ¿qué? Solo hojas. Entonces le dijo a la higuera: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y algunos pudieran decir: ay, qué malo fue. Qué malo fue. Porque algunos dicen: no era ni temporada de higos. ¿Cómo quiere que va a dar higos?
A veces nosotros de veras, hermanos, creemos que Dios no nos está viendo, creemos, somos inocentes y nos vamos al oscurito a hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. Y digo oscurito no precisamente que no haya luz, sino que pensamos que la gente no nos ve, o que Dios no nos está oyendo, o que Dios no nos está viendo, o que Dios no puede ser o no es omnipresente. Pero quiero darte una noticia: Dios es omnipresente. Y Dios es sabio y perfecto. Y Dios hizo a una naturaleza, creó a una naturaleza perfecta. Acuérdate lo que te dije al inicio. Dios hizo todas las cosas con una manera tan exacta que fíjate que los astros, el universo, los soles que existen, las galaxias, todas tienen un movimiento perfecto. Y si alguna de ellas deja de moverse con esa perfección, se vendría todo el universo abajo. Y algunos todavía dicen: no, es que el universo chocaron dos estrellas y luego se formó el universo como por arte de magia. El Big Bang, ¿verdad? Teorías que no son otra cosa más que una absoluta basura del diablo para hacer pensar a la gente que Dios no existe. Pero a través de la ciencia, los científicos han llegado a la conclusión de que Dios existe y que nadie pudo haber hecho algo tan perfecto y tan exacto que pudiera ser restaurado o que pudiera ser. Fíjense que nosotros, aún cuando nos duele algo, el cuerpo inmediatamente empieza a segregar algunas hormonas o cosas o compuestos químicos para corregir esa imperfección. Porque Dios no nos... Sí sabías que Dios no nos hizo para que muriéramos. Nada más que, bueno, Adán y Eva la regaron, pero bueno, cometieron el pecado más grande que podemos cometer todos los seres humanos: creer que Dios no está bajo control de todo. Y quiero decirte, Dios tiene el control de todo. Dios conoce tu vida. Pero dice, ¿cómo puede conocer la vida de tantas personas? Dios conoce a cada uno. ¿Sabías tú que cuando venga el Señor nos va a llamar por nuestro nombre? Y que conoce todo lo que tú has hecho y lo que dejaste de hacer. Y si ahora mismo entregas tu vida al Señor y te arrepientes y empiezas a dar fruto a Él, puedes ser hijo de Dios y recibir la bendición de Dios bajo la condición que la misma palabra de Dios nos da para poder recibir la bendición, que es dar fruto. Vamos a decirle al Señor, a pedirle al Señor con todo nuestro corazón. Quiero que me ayuden un poquito con el piano. Porque le vamos a decir al Señor que no queremos ser como esa higuera. Miren, cuando el Señor nos llame a cuentas, no necesita ser tiempo de fruta. Porque el fruto que Dios quiere que nosotros desarrollemos es el fruto del Espíritu. Cuando nosotros estemos dispuestos a desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida a través del Espíritu Santo y le permitamos que Él haga la obra en nuestra vida, Él va a empezar a que nosotros podamos tener fruto, y es fruto que permanece. El fruto pueden ser personas que tú traigas a los pies de Dios, dándole el mensaje de salvación que tú ya conoces. O también puede ser el fruto del Espíritu, que las dos cosas te pueden traer bendición a tu vida. Y las oraciones serán escuchadas. Las oraciones serán escuchadas. Yo quiero hacer la invitación. Si mi hermanita quiere recibir a Jesús en su corazón, yo la voy a dirigir en una oración. ¿Quién más? Mi hermanito que está allá, que no han venido. Los que no, pasen aquí. Yo quiero orar por ellos. Yo no sé, miren, yo no conozco su vida, pero yo sé que Dios tiene un propósito para ella. Y tiene un propósito especial. Y ese propósito especial que Dios tiene para su vida va a ser cumplido cuando estemos dispuestos a escuchar
la voz de Dios. Pasen. ¿Sí quieren recibir a Jesús en su corazón? ¿Sí están dispuestos? ¿Sí? Bueno, dice la misma palabra de Dios, ¿verdad? Que si confesamos que el Señor, que Jesús es nuestro Señor, ¿verdad? Entonces Él escuchará nuestra petición. Y yo creo que en este momento vamos a ponernos de pie todos. Es algo bien importante. ¿Tú sabías que cuando dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, cuando reconoce su pecado y se acerca a Él, hay fiesta en el cielo? ¿Cuántos de aquí están dispuestos a disfrutar de esa fiesta que hay en el cielo? A pedirle a Dios por la vida de estas personas que hoy se acercan delante de Dios para poder entregar su vida. Yo les voy a pedir que cierren sus ojos y lo digan con su corazón. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí,
siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,